Go. Hola, ¿cómo vas? Bueno, hoy te voy a hacer un jugo específico para la inmunidad del sistema inmune. Entonces, aquí tengo varias cosas. Tengo repollo kale, tengo ajo, le vamos a echar todo el ajo porque el ajo es antiviral, antibacteriano, antiparásitos, etc. Entonces, porque hablamos de virus, la idea es de sacar cosas que son antivirales, ¿no? Tengo jengibre también que limpia la esfera pulmonar. Los repollos, entonces, la gente tal vez va a pensar que el repollo no tiene nada que ver con la inmunidad, pero porque hablamos de un virus que está atacando el sistema pulmonar y que dan síntomas gripales. Lo que pasa con los repollos es que están llenos de azufre, ¿sí? Entonces, el azufre, aquí también hay verde, el azufre tiene una propiedad de limpiar toda la esfera pulmonar y respiratoria. También hay limones, entonces cuando hay una gripa o un resfrío usamos limones, entonces tengo dos, el amarillo que es un limón dulce y un criollito que es verde. También hay cúrcuma, que es un antiviral muy fuerte, entonces siempre recomiendo echarla así en pepita, como fresca en raíz, para extraer todo. Entonces voy a recapitular porque siempre hablo de jugo. Entonces, lo que permite los jugos, por ejemplo acá, es separar la fibra sale por acá y el jugo sale por ahí. Entonces, la idea del jugo es de concentrar los nutrientes. Van a ver que si echando todo esto voy a tener poquito jugo. Entonces, lo que pasa con los jugos también es que cuando tú extraes esto, tienes la nutrición muy concentrada y es muy fácil de absorber. Más o menos el cuerpo se demora entre 20 y 25 minutos a hacer entrar los nutrientes en la sangre. Y todos estamos muy desnutridos en nuestra época. Entonces, hacer un recargo de micronutrientes, o sea, de vitaminas, de minerales, de antioxidantes. Mira, por ejemplo, el rojo al lugar del verde, es que la diferencia más grande es que este tiene muchísimo más antioxidante. Más una verdura tiene color, más tiene antioxidantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el kale es un verde muy fuerte, a comparación de, por ejemplo, este repollo blanco, o sea, verde blanco, es porque tiene muchísimo más antioxidantes. Entonces, los jugos te ayudan a recargarte micronutrientes, a hidratarte correctamente porque estás echando minerales. Recuerdo que el agua no te hidrata, lo que te hidrata correctamente son los minerales y los micronutrientes. Entonces, voy a iniciar. Para los que no tienen extractores así, eso es un extractor de velocidad lenta, lo que permite conservar los nutrientes sin dañarlos con el calor. El calor siempre daña las enzimas, las vitaminas y los minerales, entonces la idea es de consumir un máximo de comida cruda. Por eso siempre me hago jugos todos los días y los recomiendo a todas las personas. Entonces, estas máquinas son un poquito especial de uso. Lo que recomiendo es echar algo duro y algo suave. Y ahí voy a mostrar. Entonces voy a iniciar. Además que ahora todo el mundo tiene muchos problemas de colon. Entonces lo que pasa con el repollo, todo el mundo dice que da gases, pero es solamente porque la flora intestinal, el microbioma, o sea, las bacterias que tienes en tu colon, no están acostumbrados a comer este tipo de alimento. Entonces estas bacterias también comen como tú y crean gases, es tu metabolismo, entonces comen y crean gases. Entonces aquí lo que me gusta hacer es, una vez que sale la fibra acá, es iniciar con el cúrcuma y el jengibre. Así estoy seguro que todos los nutrientes están sacados porque lo pongo al inicio. Entonces aquí le echo como una mini puñada de cúrcuma. Entonces también lo que oigo mucho es que la gente se come los complementos de cúrcuma, ¿sí? Pero cuando comen cúrcuma en complemento, lo que pasa es que se comen un gramo, punto dos al día. Entonces solamente en este jugo ya hay como 30 gramos de cúrcuma. Entonces y ahí tenemos realmente un contenido micronutricional y medicinal de la cúrcuma mucho más concentrado que en el complemento que compran. Entonces, mira, yo lo que he hecho es
repollo y las manzanas las corto así y hago pasar las dos, ¿sí? También voy a echar el limón, tac, tac, el 4. Hay que saber algo para los jugos. Los limones es el único cítrico que puedes echar la piel adentro, porque por ejemplo una naranja tiene demasiado aceite esencial y te puede quemar las mucosas. Entonces el limón, al contrario, se puede comer la piel, es súper nutritivo. De nuevo cúrcuma y ahí, bueno, el ajo es muy fuerte, entonces le voy a echar la raíz, o sea, no la raíz, la colita y la mitad de la cabeza. Así tengo una bomba micronutricional y antiviral que me va a ayudar para el coronavirus y cualquier virus, de hecho. Más repollo. La idea es acá en este video no es de sacar un medio litro, es de solamente mostrar un poquito la idea de cómo hacer jugos. Entonces también hay mucha gente con problemas digestivos. Entonces el repollo lo que va a hacer por el contenido de azufre es que también tiene un efecto antibacteriano. Entonces va a eliminar las bacterias malas y va a ayudar a toda la esfera digestiva. El kale también, entonces todo lo que es verde está lleno de clorofila y la clorofila ayuda a limpiar todo el organismo, entonces para desintoxicar es buenísimo, ¿sí? Y mira, yo le he hecho eso. Okay. Y la pectina de la manzana, en francés es manzana, entonces las manzanas son cargadas en pectinas. Las pectinas ayudan a limpiar la pared intestinal y la mucosa digestiva, entonces también ayuda a ir al baño, a hacer que se suelten un poquito para la gente que es estreñida, ¿sí? Entonces también trabajamos el pulmón y el tubo digestivo. Voy a agregar algo, la inmunidad siempre a 80% es dentro de tu colon. ¿Por qué? Porque las bacterias, los probióticos que hay en tu colon, es tu primera barrera de defensa para controlar los virus y los hongos. O sea, es decir, que hay un equilibrio de microorganismos en tu colon, de hongos, de virus, de bacterias, etc. Solamente que no se activan, entonces hay que saber esto. Tenemos más virus que bacterias y tenemos más bacterias que células en el cuerpo. Entonces, si tú cuidas tu flora intestinal, como lo llamaban antes, es que la gente lo escucha así, en realidad se llama el microbioma intestinal, tú cuidas toda tu inmunidad. Es como sembrar un ejército fuerte dentro de tu colon que te ayuda a luchar contra los patógenos externos. Aquí le echo limón y después voy a parar porque es suficiente para sacar un vaso. ¿Sí? De pronto un poquito más de manzana. Y también el manzana le tapa el sabor de que puede ser un poquito feo para la gente. Entonces está bien. A mí me gusta normalmente hacerlo sin fruta, pero aquí estoy en un lugar súper bueno para las frutas. Aquí crecen las manzanas, entonces aprovechamos para comérselos. Y mira, aquí, bueno, con un cuarto de repollo, 4 manzanas chiquitas, 2 limones, tengo como un cuarto de litro de jugo, ¿sí? Siempre lo escujo así, después lo mezclo, ¿sí? Y lo tomo. Si sale rico, aunque force mucho sobre el jengibre, entonces pica un poquito. Si realmente te pica el jengibre, le echas menos. Pero el jengibre, ajo y cúrcuma es buenísimo para todo el sistema inmune y para también limpiar tu cuerpo y mantenerte enérgico. Entonces, agregar micronutrientes a la dieta es realmente clave. De todo lo que escucho afuera o en las redes sociales es que todo el mundo habla de suprimir o quitar cosas. Yo, o sea,
hablo de otra manera, hablamos de salud, no de enfermedad, ¿no? Entonces agregan cosas que son saludables, ¿sí? Entonces, agregar todo esto, uno se va pensando a trabajar sobre su sistema y mejorar su vida. Y van a ver que si solamente agregan un jugo así al día, de varias, vamos a hacer varias recetas, pero si tú agregas esto al día, siempre se va a mejorar cada día tu cuerpo porque tu cuerpo va a cargarse de nutrientes que necesita. Entonces, hasta luego y voy a hacer otras recetas. Chao.